Les invito a que iniciemos con una oración invocando al Espíritu de la Pascua, al Espíritu de Jesucristo, al Espíritu del Padre, que Él nos regale este don maravilloso. Profundizar, conocer más y mejor su palabra. Esta palabra que Él inspiró, esta palabra que animó la vida de las primeras comunidades cristianas y sigue animando la vida de la comunidad cristiana a lo largo de los siglos. Que ese mismo Espíritu nos revele el rostro de Cristo buen pastor. Que nos revele el rostro del Padre, el Padre amante de cada uno de sus hijas y de sus hijos. Qué bueno saber que su palabra es una palabra para hoy, para transformar nuestra vida hoy, para alimentarla y para concedernos algo más que la simple vida de hoy, la vida eterna. Nos confiamos entonces y nos acercamos al texto bíblico del cuarto domingo de Pascua, que es Juan 10, 27, 30. A diferencia de los textos de los domingos anteriores, que han sido largos, pero muy ricos, hoy tenemos un texto de unos cuantos versículos tomado precisamente del capítulo 10 del Evangelio de Juan, que trata sobre el pastor bueno, el pastor Kalos, el pastor bello, pero también trata de la vida eterna. Bien, vamos a escuchar este texto. Dice Jesús: mis ovejas oyen mi voz, yo las conozco y ellas me siguen. Yo les doy vida eterna. Ellas jamás perecerán y nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre, que me las dio, es más grande que todos, y nadie puede arrebatarlas de la mano de mi Padre. El Padre y yo somos uno. Texto breve, tan solo 4 versículos, para una reflexión, precisamente que nos habla de un detalle muy particular. La frase que litúrgicamente se remarca en el prescripto es: yo les doy vida eterna a mis ovejas. Qué hermoso. Yo, Jesús, aunque es Él y el Padre y yo somos uno, les doy vida eterna. Bueno, para ser cristiano, digámoslo, es necesario olvidarse de sí mismo. Primera cosa, olvidarse de sí mismo. Segunda, no preocuparse de sí, que va íntimamente ligada con esta anterior. No tener intereses egoístas que defender, dar la vida por todos. Así lo vamos a mirar desde esta perspectiva. Olvidarse de sí mismo, no preocuparse de sí, no tener intereses egoístas que defender, dar la vida por todos. Y entonces, desde esa perspectiva, se nos propone un proceso cuidadoso de interiorización, un proceso de interiorización. Qué bonito, un proceso de interiorización. Vamos a ver 3 verbos o 4 verbos. Voy a fijarme en 3, aunque son 4. El primer verbo, entonces, de un proceso de interiorización está relacionado con la escucha. El verbo es escucha. Es el primer verbo que se dice allí respecto de las ovejas. Este proceso de interiorización cuidadosa conduce a una relación íntima. Una relación íntima. Y aquí vamos a poner un segundo verbo, el verbo conocer. Muy importante ese verbo en el texto griego. Y de estos 2 verbos, de esta cuidadosa interiorización,
que conduce a una relación íntima, se nos da la posibilidad de seguir a Jesús. Tenemos una maravillosa posibilidad. Y el verbo es seguir. Naturalmente seguir a Jesús. Y entonces, como consecuencia de todo esto, Él nos da, que es el cuarto verbo, vida eterna. Esta dimensión. Entonces, escuchar, conocer, seguir, dar vida eterna. Pero vamos a centrarnos en estos verbos que son como la condición libre para entrar en esta vida eterna. El texto de este cuarto domingo de Pascua es del capítulo 10. Es el discurso de Jesús durante la fiesta judía conocida como la dedicación del templo de Jerusalén. Esto se daba cerca del mes de diciembre, ya hacia finales del mes de diciembre, y se conmemoraba la reconsagración del templo que había sido violentado por los sirio-helenistas por la obra de Judas Macabeo hacia el año 164 a.C. Y en este contexto, las palabras de Jesús sobre la relación entre el pastor, Cristo, y las ovejas, que podríamos decir la iglesia, pertenecen a un debate entre Jesús y los judíos. Los judíos no comprendieron la parábola que está antes de este texto. Estamos en 27:30. La parábola de 10:1-21. Al no comprender la parábola del pastor bueno, piden a Jesús una declaración más clara de su identidad. Pero el motivo principal es no creer. Y este no creer no es en sí mismo una búsqueda, sino una cerrazón mental de rechazar pertenecer al rebaño de las ovejas de Jesús. Bueno, ese es el contexto histórico en el cual Juan ha insertado este texto evangélico. Pasando a otra dimensión, creo que también hay que partir, como partimos en la catequesis, de la experiencia humana. Situémonos en una experiencia humana, de una forma particular en relación con las personas que nos son queridas, que nos son amadas. Y casi siempre estas son las más cercanas, que son los que están en nuestra casa. A los que hemos visto nacer y nos han visto nacer, crecer. Y para estas personas que vemos crecer o nos han visto crecer, siempre tenemos unos ojos con una mirada particular. Unos ojos que son de reconocimiento. Hay algo más. Hay una pertenencia. Hay una dimensión que dice, eres parte de mi vida, eres parte de mi existencia. Experiencia que hace el recién nacido ante su padre y su madre y comienza a identificarlos. ¿Y qué se hace por estas personas? Se les trata con cuidado, se les protege, se les alimenta y se va sosteniendo su vida entre palabras de ánimo y gestos que empujan. No cabe duda. Pero también se hace esto cuando las cosas no van bien, cuando no todo sale bien. Entonces, por ejemplo, cuando hay llanto, hay sufrimiento, hay angustia, cuando hay inseguridad. Y entonces se identifica fácilmente a estas personas y comienza la atención hacia ellas. Y esta es precisamente, desde esta experiencia humana, la actitud que nos revela Jesús, el buen pastor, en el contexto del capítulo 10. El texto de hoy no nos dice que Jesús es el buen pastor, pero si hubiéramos leído todo el capítulo 10, entenderíamos que viene desde allí. Y precisamente este Jesús, buen pastor, ya decía hace un rato, la palabra que está en griego es kalos, que es una palabra que puede significar bueno, pero que también significa bello. Es aquel
que tiene una particularidad que le acredita como lo máximo y lo mejor que se puede conocer, lo máximo y lo mejor que se puede encontrar. Y él se muestra de esta manera solícito, atento, cuidadoso de los que el Padre le ha dado. A él nadie se los va a arrebatar de la mano, porque al Padre tampoco nadie se las puede arrebatar de la mano. Y entonces vean que hay un reconocimiento mutuo. Y se puede hacer camino, se puede caminar como las ovejas, cuando el pastor les abre la puerta del redil y caminan con él porque se reconocen. Entonces, la vida se vuelve vida compartida, vida acompañada, vida protegida, vida para andar, para ir por seguros senderos. Entonces, en este sentido, el texto del capítulo 10, y en particular el texto que tenemos para este domingo, se entiende como aquel pastor que comparte todo con su rebaño. Pero no solo su tiempo, su amor, su cariño, su dedicación. Es que él tiene algo que no tiene ningún otro pastor. Y esto que no tiene ningún otro pastor que puede cuidar y proteger la vida de sus ovejas o de su rebaño, es que este pastor, Jesucristo, posee la capacidad de dar vida eterna. Y esta vida eterna tampoco queda demasiado condicionada. Él sabe, él conoce a cada una de sus ovejas, a cada uno de los miembros de su rebaño, de su iglesia. Los conoce con sus cualidades, con sus defectos, con sus virtudes y con sus pecados. Pero ya Juan nos había dicho al principio del capítulo 1 que es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y si es el Cordero que quita el pecado del mundo, quita el pecado también de sus corderos, de sus ovejas. Así es esto. Por eso es que las ovejas lo pueden reconocer como su guía, pueden responder a su voz, pueden seguir las indicaciones que él le va a indicar. Y este es un elemento importante. Primer verbo, escucha. Voy a repetir varias veces esto porque desde diferentes ámbitos yo siempre digo que uno agarra esta forma, el otro la agarra por esta forma que lo dije. Siempre me gusta dar opciones para que alguien se quede con alguna de todas. Entonces, este verbo conocer, ya dijimos, tiene esa relación. Las ovejas escuchan su voz. Y dijimos que este escuchar es un proceso de interiorización. ¿Por qué de interiorización? Porque no se trata simplemente de oír, de una escucha pasajera, de una escucha que no llamó la atención. No, se trata de un proceso de interiorización que provoque una escucha atenta, una escucha que se encamine y termine en obediencia. Una escucha que exprese confianza, una escucha que provoque esta vinculación, esta ligazón, esta pertenencia al pastor. Pero además de eso, porque Jesús dice que son mis ovejas. Yo conozco mis ovejas y las mías conocen mi voz. Y las mías no es simplemente que Jesús se posesionó de ellas. No, es que le pertenecen a él. Aunque él dirá, le pertenecen verdaderamente al Padre. El Padre me las dio. Y ni a él ni a mí nos las van a arrebatar de la mano. Cristo es el resucitado, el propietario del rebaño. Es el Señor del rebaño. También la palabra propietario nos dice poco, pero también es la forma de decir el propietario es aquel al que le pertenece aquello que ha adquirido. Y esta relación de intimidad, de interiorización entre Jesús y las ovejas provoca que él diga este verbo: yo las conozco. Es curioso porque el verbo conocer en griego, aunque lo voy a repetir luego otra vez, el verbo conocer en griego, ginosko, significa una relación de intimidad. Es un verbo que se usa en la Biblia siempre que se quiere dar a conocer una relación inclusive de pareja. Cuando María en el Evangelio de Lucas, se lo pedimos prestado por un momento,
Dice, yo no conozco varón, dice el mismo verbo, ginosco. Es decir, yo no he tenido ninguna relación de intimidad con ningún hombre. Esto es conocer. Es algo mucho más que un simple conocimiento intelectual. Es más, está muy lejos de ser un conocimiento intelectual. Para eso, Juan utiliza otro verbo, oidá, que significa saber. Eso es otra cosa. Se trata de conocer a alguien y entrar con él o con ella en una relación personal que genere un estilo de vida en comunión íntima con aquel por el cual soy conocido. Y por lo tanto incluye una serie de dimensiones, que no vamos a poner aquí a hacer la lista, que sería muy grande. La dimensión del amor, de la amistad, que lo va a repetir luego Jesús más adelante en el mismo Evangelio, de simpatía, de comunión de naturaleza, para que todos sean uno, dirá más adelante. Y en virtud de este conocimiento profundo, interior, el pastor invita a los suyos a seguirlo, Jesús. Ya que la escucha comporta un discernimiento. Es necesario discernir entre tantas voces la voz del único pastor. ¿Sí? Porque hay muchas. Y el error podría ser equivocarse a la hora de elegir la voz del pastor. A partir de este proceso de interiorización con la ayuda del discernimiento, se genera una respuesta activa. La respuesta de seguir a Jesús. Y esta escucha se convierte en obediencia. La voz escuchada me llama a seguir. Y esto proviene de la escucha. Entonces, vean que es muy interesante, porque entre escuchar y seguir está el verbo conocer. Hagámoslo así. Por un lado está el escuchar, que conduce a seguir. Pero para que se dé realmente, tiene que estar aquí en medio el verbo conocer. Podríamos decirlo así, en esta concepción de Juan 10, 27, 30, el verdadero seguimiento de Jesús se da una vez que escuché su voz y que me he dejado conocer íntimamente por él y que he hecho este proceso de interiorización para conocer quién es él. Escucho su voz, conozco su intimidad, su sí mismo, y me pongo en camino. Por eso repitamos la frase que dijimos que iba a ser la guía de nuestra reflexión. Para ser cristiano es necesario olvidarse de sí mismo, no preocuparse de sí, no tener intereses egoístas que defender, dar la vida por todos. Profundicemos más en estos tres verbos. Es que me parece que esto es muy importante para que se vaya generando. La Pascua tiene que generar un proceso maravilloso de discipulado. En la Pascua fueron bautizados y recibieron la confirmación y la Eucaristía por primera vez los que luego se llamarán o se llaman neófitos. Ya conocen los sacramentos, ya los recibieron. Ahora hay que generar con la Pascua un camino de discipulado, un andar en vida nueva, como dice Pablo en el capítulo 6 de la Carta a los Romanos. Entonces, esto es importante para poder generar que la Pascua no se quede en una hermosísima celebración litúrgica, ritual, pero que no genere un discipulado. Para eso hay que conocer estos tres verbos. Veamos otra vez, desde otra perspectiva, estos verbos. Porque el verbo escuchar implica prestar atención. Y este prestar atención conduce, gracias al discernimiento, dijimos, una toma de decisión. Por eso es escuchar una declaración. Y de esta declaración se va a generar en mí una toma de posición. Es importante que esta es la primera característica que tienen las ovejas que le pertenecen. Escuchan su voz. Es el primer verbo que puso el evangelista Juan en labios de Jesús. Mis ovejas escuchan mi voz. Y entonces la imagen que se nos da es la de un pastor que al hablar su voz es reconocida por las ovejas. Pero reconocida en cuanto que, y esto es cierto,
cuando yo he estado en rebaños de ovejas, con el pastor propio que las llama, la oveja, al escuchar la voz del pastor, se detiene. Por un momento se detiene, aunque sea en cuestión de segundos, se detiene y luego, tomando cuidado, reacciona. Y reacciona como dirigiéndose hacia donde su pastor la llama. Entonces, ya que se trata de esto, es prestar atención para tomar una decisión. Una escucha que llamamos del discípulo que reconoce y escucha, obedece la voz del maestro. Si las ovejas reconocen la voz del pastor, es también porque su voz no les es ajena, no les es extraña, la escuchan todos los días. Es una voz cotidiana, es un elemento importante. ¿Por qué? Porque este escuchar requiere que esta voz sea todos los días de nuevo escuchada, de nuevo reconocida, que de nuevo vuelva a llamar la atención. Aquella voz me detiene y me cambia de giro, me da una nueva dirección. Por lo tanto, una experiencia de cercanía, de intimidad. Las ovejas son de Jesús porque le pertenecen no como esclavos, sino como amigos, por los cuales es capaz incluso de dar la vida. De hecho, dio la vida. Hermoso este verbo escuchar, hermoso, muy hermoso, como para que ustedes lo puedan seguir, o nosotros todos lo podamos seguir meditando y reflexionando. El segundo verbo, el verbo conocer, es la segunda característica que Jesús colocó a sus ovejas. Y se trata, como decía, no de un simple conocimiento intelectual, sino que dentro del contexto de la metáfora del buen pastor, tiene el sentido de reconocimiento de alguien, reconocer a una persona, reconocer a un ser que sé que me cuida, que sé que me ama, que sé que me protege, que sé que me conducirá no al acantilado, sino a los verdes pastos, que me llevará por aguas, por fuentes tranquilas. Es la experiencia de las ovejas. Las ovejas tienen este reconocimiento, reconocen la identidad del pastor y confiadamente lo siguen. Este es también hermoso, este conocer que da confianza, este conocer que da esperanza, este conocer que me asegura no seré conducido a ningún lugar equivocado. Aunque siempre, como en otros textos se presentó, existe la posibilidad de que la oveja o se pierda, Lucas 15, o se descarríe en Mateo 18. Puede existir cualquiera de los dos. Puede existir cualquiera de los dos. La oveja tiene la posibilidad de perderse o de descarriarse, pero el pastor, atento, escucha el grito y va a buscarla hasta que la encuentra, aunque eso sea tomado de otros evangelios. Pero esa es la idea que está en general. Entonces, el verbo seguir, que tampoco significa seguir a cierta distancia, ¿no? Porque hay gente que sigue a distancia. No, se trata de seguir a una persona en concreto. Por eso, seguir, el verbo que está es akuluseo, significa ir detrás de alguien. Ser discípulo es ir detrás de alguien. En este caso, el discípulo de Jesús es ir detrás de Jesús. Y este es el caso. Las ovejas escuchan, interiorizan, conocen y se dejan conocer, tienen una relación de intimidad y ahora pueden seguir, tienen la posibilidad de seguirlo de cerca, de seguirlo al lado, de ir delante de él, o en torno a él, o detrás de él. Este seguimiento implica una cercanía profunda e íntima con la persona de Jesús. Y solo desde este seguimiento cercano, íntimo, personal, relacional, comunitario, eclesial, se puede aprender a identificar la voz del pastor entre la multitud de voces que aparecen y aprender a identificarla como la voz del pastor que llama, que convoca, que reclama la atención, que pide creer en todas sus obras. Y se puede creer en un pastor
que no va a conducir en ningún momento a un lugar peligroso. Por eso es que es necesaria una docilidad a este pastor. Yo las conozco, implica, para quienes están en el seguimiento de Jesús, dejarse conocer, dejarse descubrir por el Maestro. Este conocimiento abre, ahora sí, después de escuchar, conocer y seguir, a la otra maravillosa dimensión. Yo les doy vida eterna. ¿Quién no va a querer escuchar, conocer y seguir a Jesús si lo que al final promete es, para el que cree, dar la vida eterna? Ya que entonces, pues hemos dicho que para ser cristiano es necesario olvidarse de sí mismo, no preocuparse de sí, no tener intereses egoístas que defender, dar la vida por todos. Qué hermoso. Porque el texto siempre tiene que ser algo que transmita mucha vida, que transmita mucha fuerza, mucho dinamismo, mucha energía, que nos haga decir a nosotros, sí, yo quiero ir detrás de esto, yo quiero conocerlo, yo quiero escucharlo para seguirlo, yo quiero tener esa vida eterna. Danos, aquella mujer samaritana, recuerdan, Señor, dame de ese pan. ¿No? O el mayordomo de la boda de Canaán, no lo dijo así, pero casi que era eso, sigue dándonos de este vino. Oh, Señor, dame de esa agua. Señor, dame de ese pan. Es esto, Señor, dame de esa vida. Cuando se encuentra a Jesús de esta manera, uno ya no quiere estar fuera de él. Entonces, si las ovejas son el don más precioso de Jesús, esto explica por qué Jesús está dispuesto a dar la vida por ellas. Está dispuesto. Y lo va a hacer, y lo hizo. No solo por su poder omnipotente y divino, Él es Dios, sino por una realidad más profunda. Él es la vida. Él posee un amor que se refleja solo en esta entrega. Dar la vida es paradigma, entregar la vida, en el sentido de Jesús, de su persona. Y este valor preciosísimo que tienen cada una de sus ovejas y todas ellas juntas, Jesús lo identifica con la radicalidad de su amor. Tiene sentido lo que había dicho en el capítulo 13. Habiendo amado a los suyos, los amó hasta el extremo. Es este dar la vida como entrega total, como entrega radical. Ahora bien, en el Evangelio de Juan, cuando se habla de vida, vida eterna, Zoe Aionon, cuando se habla de vida, estamos pensando en la comunión con Dios. ¿Cuál es el don de la vida eterna? La comunión con el Padre. La vida eterna en Juan está ligada a una posesión actual. O sea, aquello que se nos da no es solamente de futuro, se trata de que lo tenemos ya. Ya tenemos el agua, ya tenemos el vino, ya tenemos el pan, ya tenemos la liberación, ya tenemos la resurrección, ya tenemos la Pascua. Es esta experiencia. Es un aspecto que se repite continuamente. El que cree en el Hijo tiene vida eterna. En verdad les digo, el que escucha mi palabra y cree en el que me ha enviado, tiene vida eterna. Pero hay que fijarse en todos los textos del Evangelio de Juan que insisten en esta vida eterna. Yo siempre digo que algunos periódicos amarillistas de nuestros países latinoamericanos, si uno los exprime, chorrean sangre. Si uno hiciera lo mismo con el Evangelio de Juan y lo exprimimos, chorrea vida eterna. Y eso es del Evangelio de Juan. Es eso, usted lo exprime y por todos lados sale vida eterna. Esto es la maravillosa vida que nos ofrece el Padre. Y en ese sentido, nuevamente, Dios es el que toma la iniciativa de acercarse a los seres humanos para ofrecerles la posibilidad de una nueva relación. No solo hoy, la vida ya se me da hoy, sino una relación que va a perdurar. Una relación que es indispensable para la transmisión, para la comunicación de la vida. Y esta relación, según el Evangelio de Juan, se realiza en la persona de Jesús. Él es el que da la vida eterna a las ovejas, como dirá el versículo 28 de este capítulo 10 que estamos conociendo y disfrutando totalmente. Ahora bien, dar. ¿Qué significa el verbo dar? Yo les doy vida eterna.
Solo puede dar algo aquel que lo posee. Solo puede dar vida eterna aquel que la posee. La posee el Padre, pero el Padre se la ha transmitido, se la ha comunicado al Hijo. Por eso el Hijo lo puede dar. Y cuando lo da, lo hace gratuitamente. No pide nada, no espera nada a cambio. Porque, claro, si pidiera algo a cambio, ya no sería un don, ya sería un préstamo, ya sería una compra y venta, digámoslo así. No, se ofrece algo de forma gratuita. Lo que se da es un don, se da un regalo, es la gracia. Y dar presupone este amor que tiene un origen en el Padre y pasa por Jesús en el Espíritu, y un destinatario, el creyente, el ser humano. Y cuando se nos da algo, los obsequios, las cosas de mucho valor se compran y son caras, son de alto costo. Pero en Dios, cuando Él da algo, es de supremo valor, es de un gran, inmenso valor. Y por eso cuando da, ¿qué nos da? Lo que es propio de Él, la vida eterna. Eso es lo que nos da. Su interés está en la persona a la que hace el regalo. A estos, los que escuchan mi voz, los que conozco, los que me siguen, yo les doy como don la vida eterna. Y entonces, con este don, todavía se estrechan más los lazos. Si el proceso de interiorización por la escucha condujo a una relación íntima de conocimiento personal y aún seguirle detrás de él, ahora nos da la vida eterna, como que con el cuarto verbo sería como decir, ya no hay otra alternativa. No hay alternativa. Pedro lo dijo en el capítulo 6 del Evangelio de Juan, ya al final del capítulo. Señor, ¿a dónde iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. Pedro se dio cuenta, ya no hay otra alternativa. Después de escucharte, de conocerme y conocerme en ti, después de seguirte, ¿a dónde iré? No hay, no tengo otro camino, no hay otro camino. Vean que el cuarto verbo, el verbo dar, cierra todo y dice, no hay alternativa. ¿Quién me va a dar otra vida eterna? Cuando el Padre y Jesús nos ofrecen esta dimensión, nos regalan esto, sus dones, su magnífico don, gratuitamente, eso significa que el amor con el que ellos se aman, con el que ellos, el Padre y el Hijo, hacen el bien, se traslada a mí. Y Juan no se cansa de repetir estas cosas. Es la posibilidad de poseer la vida eterna en esta vida, comenzar ya en esta vida eterna. Pero también, naturalmente, que esta vida eterna alcanza su plenitud más allá de la tumba, más allá de la muerte. Es trascendente, porque toda la persona de Jesús, toda la vida terrena de Jesús y toda su vida gloriosa están orientadas a comunicarle al ser humano esta vida. Y se realiza precisamente en su retorno al Padre, cuando nos enviará, como comenzaremos a ver a partir del otro domingo, la promesa del envío del Espíritu Santo. Qué hermoso cómo Jesús manifiesta esta realidad. Cómo afirma su poder de dar vida entregándola. Y cómo lo afirma introduciéndonos en esta relación del que, así como hoy nos dice el texto, la última frase, el Padre y yo somos uno. Luego, en el resto del capítulo del Evangelio de Juan se seguirá desarrollando para que todos sean uno, como tú, Padre, y yo somos uno. La vida eterna tiende a alcanzar esta unificación, esta unidad del creyente en el amor del Padre y del Hijo. Vean que son elementos muy hermosos que están allí presentes. El verbo dar en Juan aparece 77 veces. Eso es, el verbo creer aparece 99, pero el verbo dar 77 veces. O sea, la historia de la vida de Jesús narrada por el evangelista Juan es una historia de donación, una historia de comunicación, una historia de transmisión de la vida. De hecho, ¿qué dice al final del libro? Dice el autor, Jesús hizo
a los ojos de los discípulos muchos otros signos que no están escritos en este libro. Estos se pusieron por escrito para que ustedes crean que Jesús es el Mesías, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengan vida en su nombre. Precisamente eso es. Jesús ha venido para que tengamos vida, pero no cualquier vida, lo dirá en Juan 10:10, o ya lo dijo, estamos ya más avanzados. Vida y vida eterna. Ya que se trata de la comunicación de la vida que se da en esta experiencia de conocimiento interpersonal, interrelacional entre Jesús y el creyente, entre Jesús y la oveja, entre Jesús y la comunidad, entre Jesús y la iglesia. Con 3 verbos: escuchar, conocer y seguir. Jesús es el origen entonces de una nueva existencia que se identifica con vida eterna, un nuevo estado que nos introduce en una relación que quizá jamás hubiéramos pensado. Pues vamos a repetir. Entonces, para ser cristiano es necesario olvidarse de sí mismo, no preocuparse de sí, no tener intereses egoístas que defender, dar la vida por todos. ¿Por qué lo digo con estas frases? Porque cuando me olvido de mí mismo, cuando ya no me preocupo por mí mismo, cuando no tengo intereses egoístas que defender, estoy fuera de mí. Y entonces estoy preparado, estoy listo, estoy abierto a recibir el don. Y entonces ese don que recibo, como no lo centro en mí, como no lo preocupo solo en mi existencia, cuando no es un interés que quiera defender, no me queda más que transmitirlo. Transmitirlo. Ahora bien, el misterio de la persona de Jesús no se resuelve en un simple encuentro, no. Es que el encuentro con Jesús se va desvelando, revelando, manifestando en una relación viva y personal. Escuchan mi voz, me conocen, yo las conozco, yo les doy vida eterna. ¿Cómo pudiéramos hacer nosotros? ¿Cómo pudiéramos hacer nosotros para salir, y a mí esto me preocupa montones, salir de esta relación superficial que tenemos con el Cristo Pascual, para decirlo así? ¿Cómo pasar de esta superficialidad a una experiencia interiorizada, a una experiencia de profundidad, de intimidad y que nos ponga en camino? ¿Cómo? Nos quedamos en sí, Jesús es la vida, sí, Jesús resucitó, Él es nuestra Pascua, pero es que si es nuestra Pascua, tenemos que vivir como pascuales. Eso no me cansaré de repetirlo en toda la Pascua y en todo el año. O sea, cada día y cada domingo es eso precisamente. Jesús quiere que los suyos, también los judíos que están detrás de este fondo, de este texto, en el trasfondo, quiere que escuchen su voz. Si escuchan su voz, se dejarán conocer por Él. Y entonces tendrán motivos para seguirle. Y tendrán finalmente participación en la vida eterna. Ya que este es un proceso de interiorización. Para encontrarse de forma original delante del Dios que da la vida en forma abundante. Para encontrarse delante del Dios vivo, del Padre, que es la fuente de la vida. Por eso es que todas las obras, en el Evangelio de Juan se llaman signos, aunque él habla en el capítulo 6 de obras también, las obras que hay que hacer es la voluntad de mi Padre. Estas obras, estos signos, estas palabras son las que nos posibilitan la comunión con la fuente de la vida. Por eso, escuchando a Jesús, permaneciendo fielmente junto a Él, conociéndole, siguiéndole, descubrimos la experiencia de ser sumergidos en el misterio del amor del Padre. Y cuando estemos en el misterio, pero es algo que ya comienza, cuando estamos en el misterio del Padre, nos damos cuenta la vida eterna está a nuestro alcance, no como algo que conseguimos, como don. Ya que entonces esto genera lo que Jesús insiste.
la experiencia de protección. Me siento protegido como persona, como creyente, y nos sentimos protegidos como cristianos. ¿Por qué? Hay una palabra allí también, una expresión. No perecerán jamás. El verbo que está allí para perecer significa que no serán destruidas jamás. ¿Será esto parte de esa experiencia tan maravillosa? La liberación de la perdición eterna. Porque no solamente no perecerán, no serán destruidas, es que nadie las arrebatará de la mano del Padre. Y qué importante que es esta imagen de la mano de Dios, ¿sí? O de la mano de Cristo, porque eso da certeza. Lo que está en las manos del resucitado, por ejemplo, en las iglesias en el capítulo 2 y 3 del libro del Apocalipsis, las iglesias están en la mano del resucitado, en la mano del Cordero degollado, delante del trono. Es esta certeza de comunión, esta certeza que me dice, no seré arrancado, no habrá fuerza negativa, aunque haya tribulación, aunque haya persecución, como dirá también el libro del Apocalipsis, pero hay algo que me garantiza, el Señor resucitado, Él que está delante del trono, no permitirá que nada se pierda. Porque la imagen de la mano en la Biblia es la fuerza de Dios que protege. Y el verbo arrebatar sugiere que ni el discípulo ni la comunidad estarán exentas de ataques, del mal, de las tentaciones, de la tribulación, de la persecución. Pero a pesar de eso, nadie las arrebatará. Qué fuerza y qué ánimo nos da esta palabra también, porque nos dice que estamos seguros. Aquí estamos en la presencia de Cristo. Nadie nos arrebatará la vida eterna porque le pertenecemos a Cristo. Somos de Cristo, estamos en sus manos, estamos en su presencia. La semana pasada hablábamos de reconocer una presencia. Estamos en esta presencia. Y esta presencia nos asegura estabilidad. Pero no cualquier estabilidad, no. Una estabilidad inquebrantable. Una estabilidad que nos dice, puedo vencer, puedo superar todo miedo, puedo superar toda tentación, puedo superar todo obstáculo. Y esto genera como consecuencia lógica gratitud. Gratitud por la vida eterna que le abre a mi vida, a tu vida y a la vida de la iglesia una plenitud de vida que convierte todo precisamente en luz, en vida, que va transformando todo realmente para hacerlo nuevo. Estamos necesitados precisamente de este Jesús, necesitados de escuchar a Jesús, de conocer a Jesús, de seguir a Jesús. Juan nos lo ha presentado como el pastor que saca a las ovejas y las conduce a buenos pastos. Estamos llamados precisamente a entrar en esta dimensión. ¿Por qué? Porque para ser cristianos, repito, es necesario olvidarse de sí mismo, no preocuparse de sí, no tener intereses egoístas que defender, dar la vida por todos. Qué bonito. Yo quisiera que se queden con estas frases en las que he querido resumir esta experiencia del Evangelio de este cuarto domingo. Olvidarse de sí. ¿Y por qué me puedo olvidar de mí? Porque estoy en la mano de Dios, del Padre, estoy en la mano de Cristo, porque nadie me arrebatará. Porque puedo olvidarme de mí y no preocuparme de mí, porque tengo vida eterna, me ha sido dada. Porque no tengo intereses egoístas que defender, porque tengo el interés superior, el interés supremo, la vida eterna que me queda. Darla, compartirla. Y aquí entramos en este reto, compartir la vida. Que este domingo, cuarto domingo de Pascua, nos convierta en personas que van a dar vida, que comunican vida, que transmiten vida, que quien se encuentre con nosotros al menos presienta, esté delante de una presencia que da vida eterna. Yo soy el que habla contigo. Yo te daría un agua viva, le dijo Jesús a la samaritana. Yo el que habla contigo. Que los demás, al vernos a nosotros olvidados de sí mismos, sin preocuparnos por nosotros mismos, sin intereses egoístas que defender,
descubran en nosotros dadores de vida, no la vida nuestra, la vida de aquel que hemos recibido. Que Dios Padre Todopoderoso nos conceda también a nosotros entrar en esta dimensión de proceso de interiorización, escuchar, de una relación íntima que genera conocer, intimidad, y de la gran posibilidad de seguir a Jesús, creyendo, para que tengamos la vida que nos ofrece, para que tengamos el don que nos da. ¡Qué hermoso domingo! Vivámoslo, disfrutémoslo, celebrémoslo. Y cuando salgamos de la celebración eucarística pascual de este domingo, llevemos esta vida, comuniquemos esta palabra, comuniquémosle a los demás la fuente de nuestra alegría, la fuente de nuestra confianza, la fuente que nos dice, no moriré, viviré para siempre. Pedimos al Dios Trinidad que nos conceda la gracia de su bendición y nos conceda también con ella, como siempre, la vida eterna. El Padre, el Hijo, el Espíritu Santo. Amén. La Iglesia debe salir y valerse de todos los medios honestos para poder cumplir con su misión.